Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ministerio Preach and Teach les presenta Pride. Un análisis detallado sobre el transgenerismo, adventismo y el tiempo del fin. Hoy presentamos La rebelión de Coré, segunda parte. Dios les bendiga y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Pride, Transgenerismo, Adventismo y el tiempo del fin. Es como siempre un honor para nosotros contar con su audiencia. En el episodio anterior vimos cómo Coré, un príncipe levita con una mentalidad aguda y ambiciosa, al igual que Lucifer en el cielo, al igual que Caín en el Edén y al igual que Nimrod en la tierra de Sinar, inicia una protesta silenciosa y solapada basada en el descontento por el orden establecido. Lo vimos reclutar a unos vecinos suyos de la tribu de Rubén y príncipes como él, a quienes elocuentemente convenció que debían, como él, estar ocupando una posición más elevada en los deberes sacerdotales. Como emblema de su protesta, elaboran ahora una bandera que representa su causa, una bandera de 5 colores: descontento, desobediencia, rebelión, intolerancia y ahora sedición. Sedición se define como el alzamiento público que incita a la violencia contra una autoridad legítima para destruirla o derrocarla, y que casi siempre conlleva la anulación de una constitución. Toda causa tiene una bandera. Aún los barcos piratas tienen una. Pero esta bandera que enarbola este grupo de príncipes sediciosos es la misma bandera rebelde elaborada por Lucifer al principio y que entregó a los ángeles que le siguieron al iniciar su rebelión. Vimos luego cómo este cuarteto de príncipes, Coré, Datán, Abiram y On, buscan apoyo en el resto del pueblo y logran convencer a un grupo aún mayor, 250 príncipes y sacerdotes de la crema innata del entorno inmediato. Eran, como lo describe Patriarcas y Profetas en la página 371, 250 príncipes que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Ahora que ya no son solo un grupo, sino un movimiento sólido y con una misión definida y armados con lo que reclaman como sus derechos, marchan orgullosos con sus banderas en alto para ejecutar de una vez y por todas su obra de sedición e imponer sus propias reglas de gobierno. Marchan orgullosos, alegando una serie de derechos que legalmente no tienen, que se han autoadjudicado. Con este orgullo, esta bandera rebelde de ahora tiene 5 colores y sus derechos autoadjudicados ahora han creado una nueva identidad, una identidad que Dios no les ha otorgado, una identidad que surge de la autopercepción. Se dirigen directamente a la que ha sido la sede del gobierno, a la tienda de Moisés. Todo el pueblo de Israel contempla asombrado aquella manifestación de orgullo rebelde encabezada por quienes están llamados a cumplir y a hacer cumplir los mandatos expresos de Jehová. Este grupo
que una y otra vez marchó por el desierto con Moisés, ahora marcha contra él. No podemos afirmar que en su marcha hayan arrastrado consigo a más adeptos, porque sencillamente no se registra. Pero más adelante veremos si hubo o no lo que se conoce como daño colateral. Finalmente, toda aquella procesión llega hasta su destino y los líderes de aquel grupo alzado levantan su voz a una para decir lo que encontramos en el libro de Números capítulo 16, versículo 3. «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Por favor, tenga en cuenta que este reclamo no fue una serenata a Moisés. Fue una vociferación con piedras y palos en las manos y llenos de ira. ¿Se imagina usted si los guardaespaldas de Moisés y Aarón en ese momento hubiesen sido los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan? Sí, los hijos del trueno. Déjeme decirle algo más. Si aquel grupo sedicioso hubiera agarrado a Moisés con su temperamento anterior de hombre viejo y hubiera reaccionado como lo hizo cuando tomó la justicia en sus manos y mató al egipcio, al menos se habría llevado de encuentro a Coré y sus 3 rebeldes vecinos rubenitas, y aquello habría terminado en un pleito mayor. La sangre hubiera corrido, pero el nombre de Jehová habría sido deshonrado. Pero para gloria de Dios no fue así. Permítame releer la cita de Patriarcas y Profetas en la página 372. Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación, y cuando comprendió su terrible significado, cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido pero sereno y fuerte. Había recibido instrucciones divinas. A muchos sectores de la sociedad, la rápida ascensión y progresión del movimiento transgénero hasta el nivel que se encuentra en la actualidad los ha tomado por sorpresa, así como la rebelión de Coré tomó por sorpresa al abnegado Moisés. El movimiento transgénero tiene las mismas características de la sublevación de Coré y sus aliados, pero ampliaremos este concepto un poco más adelante. En los episodios anteriores, hemos analizado un mismo patrón progresivo desde su concepción hasta su ejecución, un deseo de que las cosas sean diferentes. Pero desear que las cosas sean diferentes en sí mismas no es malo, no es pecaminoso, ni tampoco es rebelde. Dependiendo de qué se quiere cambiar y con qué propósito, será una revuelta o una revolución. Por su importancia, analicemos esas 2 formas de protesta para tener una mejor comprensión de la historia de hoy. Revolución o revuelta. ¿Por qué se levantan las revueltas? ¿Por qué se levantan las revoluciones? Hay revueltas y o revoluciones que se han levantado por una causa justa y otras simplemente por la conquista del poder basado en la ambición. Pero primero vamos a ver la diferencia entre una revolución y una revuelta. Número 1. Revuelta. Se define como revuelta a un movimiento social que se opone a alguna figura de poder o a una cierta medida del gobierno y que suele tener un carácter violento. Nótese que dice oposición a alguna figura de poder, no al poder en sí mismo. Vamos a ver un par de ejemplos de revuelta. Número 1, recordemos la revuelta que inició un esclavo gladiador en la Roma antigua. Su nombre
Espartaco. Llegó a ser considerado una leyenda viviente. Era un guerrero tracio que fue hecho prisionero y esclavo por el ejército de la entonces decadente República de Roma. Se convirtió en uno de los gladiadores más destacados debido a su anterior entrenamiento militar. Después de muchos sufrimientos, en el año 73 a.C., organizó junto a otros 70 esclavos una revuelta que estremeció a Roma, llegando más tarde a reunir un ejército de 120,000 hombres rebeldes. Cayó abatido en el año 71 a.C. a manos del entonces hombre más poderoso de Roma, el cónsul Marco Licinio Craso. Espartaco no buscaba provocar un cambio social ni ascender al poder, sino hacer pública su protesta por las inhumanidades a las que sometía a los esclavos la República Romana. Aunque llegó a reunir un ejército rebelde de 120,000 hombres, no pudo resistir el embate de las legiones del ejército romano comandadas por Marco Licinio Craso, que fueron enviadas para sofocar su rebelión. El segundo ejemplo que traemos ocurrió en la República Dominicana el 23, 24 y 25 de abril de 1985. Corrían las festividades de Semana Santa y mientras la gente estaba distraída en sus actividades, el gobierno de turno había aprovechado la ocasión para subir los precios de la canasta familiar y cuando el pueblo regresó de sus vacaciones y se reintegró a sus labores el lunes siguiente, se encontraron con la desagradable noticia de que todos los precios de la canasta familiar habían sido elevados. Todo el país estalló en ira en una violenta revuelta que duró 3 días y dejó cientos de muertos y miles de heridos. No buscaban un cambio social ni tampoco derrocar al presidente de turno. Solamente protestaban por el aumento de precios de los artículos de primera necesidad. Estos han sido 2 ejemplos de revuelta, uno bien antiguo y el otro un poco más moderno. Ahora vamos a definir lo que es revolución. Revolución es una protesta que busca un cambio social, político o religioso, que es masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos. Es bueno notar que dentro del marco de una revolución generalmente se registran varios episodios de enfrentamientos que no son más que ramificaciones del mismo árbol. Como primer ejemplo de revolución, tenemos necesariamente que mencionar la Revolución Francesa, que se desarrolló entre los años 1787 y 1799, que cambió a Francia de una monarquía a una república. Muchas cosas pasaron dentro de esa revolución, tales como la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789, la cual era usada como prisión de enemigos políticos de la monarquía. El pueblo francés se apoderó de este emblemático lugar, dando inicio a lo que sería el fin del reinado del rey Luis XVI, quien junto a su esposa terminó en la guillotina, lo cual marcó definitivamente el fin de la monarquía. Hubo muchos otros logros sociales y políticos dentro del mismo movimiento revolucionario, pero sería imposible dejar de mencionar uno en particular que ocurrió dentro de la misma revolución en el año 1798, la deposición y arresto del Papa Pío VI de manos de Napoleón, que marcó el fin del reinado absoluto del papado, el cual había durado 1260 años. Para establecer un balance justo, hay que decir que dentro del marco de la revolución se cometieron actos de barbarie y terror en donde se enviaba a la guillotina a cualquier persona por los más diversos motivos. Como segundo ejemplo, tenemos el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania. Martín Lutero,
el consagrado sacerdote católico de Alemania, quien, al encontrar en la Biblia las verdades de salvación que habían sido ocultadas por siglos, el 31 de octubre de 1517 inició lo que se conoce como la Reforma Protestante. Su proceder no era una simple revuelta malcriada, sino una revolución para provocar un cambio en el mundo religioso. No buscaba derrocar al Papa ni nada semejante. El efecto de esa revolución que inició fue tal que dividió el mundo cristiano entre católicos y protestantes. Como tercer ejemplo de revolución, nos vamos ahora al 24 de abril de 1965 en República Dominicana. En medio de un enfrentamiento armado entre dos bandos militares y sociales que luchaban por pugnas políticas provocadas por un reciente golpe de Estado, estalló una revolución que envolvió a todo el pueblo dominicano, una guerra civil que desangró el país. Los Estados Unidos deciden intervenir enviando un contingente de soldados para terminar con la revolución. A raíz del conflicto, se lograron profundos cambios en el ámbito político. Nuestro próximo ejemplo de revolución nos lleva al año 1989, la Revolución de Rumania, la más sangrienta de todas las revoluciones que acabaron con las dictaduras comunistas en Europa en el año 1989. Esta lucha comenzó en una ciudad y más tarde arropó a todo el país y culminó con la muerte del entonces presidente Nicolae Ceausescu y su esposa, quienes fueron fusilados y tirados a la calle el 25 de diciembre de 1989, dando fin así a 42 años de dictadura socialista. Este levantamiento tiene la peculiaridad de haber comenzado como revuelta y haber terminado como una revolución. Ahora vamos a establecer un par de similitudes que hay entre revuelta y revolución. La primera es que las dos son en sí protestas y la segunda es que las dos pueden ser violentas. Demos la vuelta ahora y veamos las diferencias entre revuelta y revolución. Hay una frase muy conocida que dice: "If it's not broken, do not fix it." Si no está dañado, no lo arregles. Coré concibió la idea de que las cosas no marchaban bien, que el sistema de gobierno civil y religioso dirigido por Moisés y Aarón estaba dañado y había que arreglarlo. Se concebía capaz de hacer los cambios. Reclamaba su derecho y el de los demás a identificarse como sacerdotes ungidos, aunque no los eran, y ministrar en el templo, aunque no estaban ungidos para eso. La revuelta generalmente busca revertir una decisión o medida de una autoridad, mientras que la revolución busca provocar un cambio de fondo que puede incluir un cambio de gobierno. La revuelta generalmente es más espontánea y la eleva un individuo o un grupo o sector de la comunidad, mientras que una revolución es más lenta, más abarcante y, por lo general, involucra a todos los sectores de un pueblo o país. Volviendo ahora a nuestra historia central y vistas estas definiciones y ejemplos, preguntamos: ¿fue la rebelión de Coré y sus aliados una revuelta o una revolución? ¿O las dos? Podemos decir que tenía elementos de las dos. Tenía dos elementos de revolución. Uno, fue lenta y muy calculada y concebida a la par de las labores diarias y en medio de un descontento. Y dos, buscaba provocar un cambio en la dirección civil y religiosa. Buscaba un cambio de gobierno y sacerdocio, o sea, buscaban hacerse del poder. Pero también tenía un elemento de revuelta, y ese fue
que si bien inició con un individuo que luego se convirtió en un grupo de 4, y ese grupo de 4 a su vez logró reclutar a un grupo mayor de 250 príncipes consejeros, nunca contó con el apoyo popular en forma total. Es decir, nunca contó con el apoyo del resto del pueblo de Israel, aunque lo intentaron. Ahora, con estos detalles a la mano, preguntamos, ¿es el movimiento transgénero una revuelta o una revolución? ¿Qué afirma o sostiene este movimiento? Pues que Dios, el Creador, se equivocó al asignar solamente 2 géneros a la raza humana, como lo registra el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27, donde dice, varón y hembra los creó. Están descontentos porque sostienen que pueden, entre comillas, arreglar o corregir el error, porque en realidad Dios se equivocó y hay multiplicidad de géneros que cada uno se puede asignar a su gusto y preferencia. Afirman que Dios se equivocó en su diseño porque hay millones de personas que nacieron en los cuerpos equivocados, hombres encerrados en cuerpos de mujeres y viceversa. Como Coré, no se quedan en la frase del descontento y pasan al siguiente nivel, la desobediencia abierta, y desde entonces pasan a lucir como lo que no son. El varón quiere ser hembra y la hembra varón. La autopercepción es ahora la regla de vida y no las leyes de Dios. Pueden autopercibirse como gatos, gallinas, caperucitas, cenicientas, Superman, Gatúbela, sirenas y todo lo que la imaginación les permita. Mutilan y alteran sus cuerpos por inconformidad con el diseño original y luego pasan a la rebelión abierta invitando a otros a seguir su ejemplo, a unirse en un solo bloque. Aunque vamos a profundizar un poco más en ese detalle, me veo precisado a darles por ahora un dato histórico. A finales de la década del 60, las personas que practicaban el homosexualismo o lesbianismo eran fuertemente criticadas por la sociedad y las autoridades, y su radio de acción estaba estrictamente controlado por leyes muy severas. Pero hubo un hecho que fue la chispa que encendió la pólvora e hizo estallar la furia del movimiento gay. Sucedió el 28 de julio de 1969 en un bar de gays y lesbianas llamado Stonewall, en la ciudad de Greenwich Village, en el estado de New York. Ese día, la policía de New York realizó en el bar una redada arbitraria que desató la ira de la comunidad gay en la ciudad. A raíz de esa redada, y cansados de las férreas leyes y vivir en la clandestinidad, iniciaron una serie de protestas que luego se convirtieron en una verdadera revuelta. Aunque ese hecho no marca el inicio de la práctica homosexual en la era moderna, sí marcó el inicio del movimiento LGBT, solo estas 4 letras, LGBT, como ente organizado, y comenzaron a perder el miedo de mostrar al mundo su preferencia sexual. Ha quedado en la historia moderna como la redada de Stonewall o simplemente Stonewall. Hasta entonces era una revuelta para protestar por el acoso. No buscaban un cambio social. Pero lamentablemente, esta locura contra Dios y sus leyes naturales ya ha pasado de una simple revuelta a una verdadera revolución que sí busca un cambio social apoyado en la adjudicación de derechos civiles. El movimiento transgénero ha sido pensado cuidadosamente desde hace mucho tiempo y con el paso del tiempo ha buscado y ganado apoyo en los sectores de la sociedad y envalentonados como Coré y sus aliados se proponen introducir cambios o más bien trastornos sociales que saquen y destronen a Dios de la ecuación.
una destrucción progresiva de la imagen de Dios en el ser humano. Para el movimiento transgénero, God is wrong. Dios está equivocado. La revuelta de Coré y sus aliados no fue repentina, fue progresiva. Así como el surgimiento del movimiento transgénero tampoco surgió como algo repentino. Ha sido concebido décadas antes como parte de una agenda progresiva, lo que le da el claro color y sabor de una revolución, porque se desarrolla bajo una sombrilla mucho mayor. Una sombrilla siniestra que busca establecer cambios sociales y religiosos de manera permanente. Hemos llegado al final de nuestra segunda parte. Gracias por su audiencia. Dios les bendiga y hasta el próximo episodio.